Bueno, bienvenidos hermanos, buenos días y qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Vamos a prepararnos para adorar a nuestro Señor y escuchar a su palabra. Así que en esta hora, únese a nosotros en estos cánticos y prepárese para lo que el Señor tiene para usted. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Él es el Rey de nuestro corazón, Él es el Rey que venció la muerte y vamos a declarar que Él venció. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, vida y verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció,
a contestar. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció al diablo a contestar. En el Salmo 28:7 dice: El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. La siguiente canción es Rey de mi corazón y quiero que cada uno de nosotros estemos conscientes de lo que cantamos, que Él sea el que gobierne, habite y esté en mi corazón, en mi alma, y que cada acción, cada circunstancia que nos pase en la vida, seamos que en Él que confiamos, que sabemos que Él está en control. Rey de mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, eres mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios.
gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Eres santo, santo, santo. Y te vemos, Señor, y te sentimos en nuestras vidas en todo momento, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú siempre estás ahí. Gracias, Padre, Señor. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Qué gusto me da saludarlos a cada uno de ustedes y confiamos y esperamos en el Señor que se encuentren bien, ¿no? Que se encuentren bien. En estos tiempos de pandemia se está generando dudas, preguntas, especulaciones. Y ya se habla con mucha insistencia acerca de la segunda venida del Señor. En las diferentes redes sociales relacionan de alguna o de una u otra forma esta pandemia con alguna profecía. Algunos comienzan a investigar ciertas profecías. Otros tratan de inventar cosas y buscan qué profecía habla acerca de pestes, acerca de crisis, acerca de enfermedades y buscan esto para aplicarlos y decir que ya está viniendo el Señor, ¿no? Buscan citas bíblicas, no importa si lo sacan dentro del contexto bíblico, el asunto es que la persona dice y relaciona con este problema de la pandemia que es a escala mundial y ellos creen o consideran que por lo menos debe tener una base más o menos bíblica que apoye lo que están diciendo o lo que están compartiendo en las redes, ¿no? Estos investigadores regularmente relacionan la segunda venida del Señor e ignoran y saltan lo que tiene que ver el evento que es anterior a ello, que es el rapto de la iglesia. ¿Hay alguna señal que indique o establezca lo que va a suceder antes que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor? Hasta donde se sabe, no hay ninguna señal que indique aquello. Las señales que están en la Biblia tienen que ver con el tiempo inmediatamente anterior del retorno de Cristo a la tierra. Ninguno hay para lo que se trata del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. En los días que siguieron a Cristo, después de su resurrección, después de su ascensión, la iglesia del primer siglo ya tenía expectativas acerca del regreso del Señor. Se les enseñaba en las iglesias que debían estar atentos a su segunda venida, pues el Señor podía regresar en cualquier momento. Y esto es lo que se espera, de que la iglesia esté continuamente en las expectativas, sobre todo acerca del rapto de la iglesia, ¿no? El Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión, y lo dijo en una forma muy clara y muy explícita. Lo vemos ese pasaje en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 5, donde el Señor dice, a partir del versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, dice,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, dice, vendré otra vez. Vendré otra vez. Dice, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Antes de este pasaje, el Señor había indicado que no se turben, que no se inquieten el corazón de las personas, porque había muchas cosas que los distraían. Las palabras del Señor no pueden fallar. Si el Señor indica tal cosa, eso se va a realizar. ¿Por qué razón no puede fallar? Porque el Señor es fiel. No puede negarse el Señor a sí mismo. No puede decir una cosa ahora y otra cosa después. La palabra del Señor se cumple siempre. Otro pasaje que también nos habla acerca de lo mismo, lo vemos en la ascensión del Señor. Lo vemos ese pasaje en Hechos 1, del 10 al 11. Había un grupo de los discípulos del Señor. Ellos estaban mirando que el Señor era alzado, era levantado de la tierra y llevado hacia el cielo. Estaban mirando al Señor y de pronto una nube, nos dice la palabra del Señor, una nube lo oculta, lo cubre de los ojos de ellos. A pesar que el Señor había ascendido, estaba la nube abajo que lo cubría. Ellos seguían mirando hacia el cielo. Y ellos con seguridad se tenían que haber preguntado qué es lo que estaba pasando. El Señor dijo que iba a regresar, pero lo están viendo que se iba. No entendían con seguridad algunas cosas. Hasta que de pronto le aparecen unos ángeles y le dicen a todos aquellos varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir, le dijeron los ángeles. Los ángeles están reafirmando lo que Jesús les había dicho a sus discípulos. El Señor dijo, voy, preparo y vengo y los tomo y me los llevo. Los ángeles confirman aquello de que el Señor va a venir. Las promesas del Señor son ciertas. Las promesas del Señor son verdaderas. Él va a venir. Son promesas que generan una confianza absoluta. Salta la pregunta de ¿cuándo va a venir el Señor? Todos quisieran saber ¿cuándo va a venir el Señor? No tiene respuesta ninguna para el ser humano, porque el tiempo, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre Celestial. Lo cierto es que en algún momento el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Hemos estado viendo las últimas semanas acerca de la palabra que el Señor nos daba, lo que estaba relacionado con las iglesias, ¿no? Se considera que una vez que el Señor Jesús venga por su iglesia, comienza el periodo de la gran tribulación. Mientras esto suceda en la tierra se está desarrollando la gran tribulación. En los cielos estará la iglesia recibiendo su recompensa o galardones, en la cual en la Biblia, en 1 Corintios 3, nos habla acerca de juicios, de los juicios del cristiano. Juicios indudablemente que no es para condenación, sino para dar lo que se dicen los galardones.
para recibir, para medir qué es lo que han hecho en la tierra. Seguido de la gran tribulación, Cristo Jesús regresará a la tierra a establecer su reino por 1000 años. Al final de aquel tiempo habrán juicios ante el gran trono blanco, y después de esto comienza la eternidad. Qué precioso, qué precioso. Estos son algunos de los eventos que ocurrirán, pero yo deseo que veamos el acontecimiento más próximo, más cercano en el calendario del tiempo del Señor, y es cuando Cristo venga en el aire y llame a la iglesia a su presencia. La iglesia, la cual es conocida el cuerpo de Cristo, y la que el Señor mismo la llama su esposa, su novia. Vayamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Nos dice así la palabra del Señor. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo que ha dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cómo no nos vamos a animar con estas palabras? Que el Señor en cualquier momento viene por su iglesia y vamos a estar con Él para adorarlo en vivo y en directo, no virtual, en vivo y en directo adorarlo al Señor. Adorarlo. Permítame explicar brevemente este precioso pasaje. Había indicado al inicio que la iglesia del primer siglo ya tenía expectativas acerca del regreso del Señor. Se les enseñaba a la iglesia que debían estar atentos a la segunda venida del Señor. Por lo tanto, Él podía regresar en cualquier momento. Esta doctrina que se les había enseñado en la iglesia de Tesalónica, que es la carta que la leímos, ellos no la habían comprendido bien en todos los detalles. Habían creyentes que habían visto morir algunos de sus hermanos, algunos de sus familiares, y ellos no tenían entendido bien todo lo que tenía que ver con el retorno de Cristo. Cuando Él venga a buscar a su iglesia
para llevarla a su presencia. Ellos con seguridad pensaban que había una sola resurrección al final del tiempo, que en el último día resucitarán los justos para vida eterna y los perdidos para condenación perpetua. Solo una resurrección pensaban ellos. Por tanto, si el Señor venía y son llevados las personas que estaban vivas a su presencia, tendrían estas personas vivas oportunidad para estar con el Señor. Y ellos pensaban, mientras que los que habían muerto tenían que esperar hasta la resurrección final. De esta forma, esto entristecía a los creyentes. Pablo les indica que no es así las cosas. En el texto que leímos, vemos que Pablo hace una distinción. Separa Pablo a aquellas personas que tienen esperanza con aquella persona que no tienen esperanza. Pablo hace una distinción y dice, no son como los otros que no tienen esperanza. Yo te pregunto, ¿en qué grupo estás? ¿Estás en el grupo que tienen esperanza o estás en el grupo que no la tienen? Los que realmente son cristianos, los que realmente han entregado su corazón al Señor, vivimos en esperanza. En Colosenses el Señor nos dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Este detalle que causaba tristeza en la iglesia de Tesalónica o en ciertos hermanos de la iglesia de Tesalónica es lo que el apóstol Pablo quiere aclarar y les da tranquilidad. No debían de preocuparse porque ellos, aquellas personas que habían muerto en el Señor, habían muerto creyendo en el Señor, habían llevado una vida agradable delante de Dios, resucitarán primero y luego los que estemos vivos, decía Pablo, se consideraba él parte de ese paquete, los que estemos vivos, decía Pablo. Alguien dijo que morir, eso era un dicho que se lo escuchó hace mucho tiempo. Alguien dijo que morir para los que mueren en Jesucristo es dormir para los hombres y despertar con los ángeles. Cuando una persona fallece ya sabemos a dónde va. La venida del Señor para recoger a su iglesia no es la segunda venida del Señor a la tierra. Esta situación puede suceder en cualquier momento. No hay que cumplir ninguna señal para el arrebatamiento, para el rapto de la iglesia. Hay creyentes que solamente están viendo señales y están viendo una cosa u otra cosa. Esta señal será acaso de esto, esta otra señal será aquello. Mira que se ha levantado un hombre por aquí, mira que hay síntomas de guerra, ya hay un chip para el 666. Para el rapto de la iglesia no hay ninguna señal, no hay ninguna señal. Yo creo que el Señor va a venir por su iglesia y va a encontrar a muchos creyentes que todavía están buscando señales, esperando a ver qué va a suceder. Es verdad, hermanos, que el deterioro social, el deterioro moral y espiritual es grande, es fuerte, es duro. El Señor mismo lo dijo acerca del tiempo de su venida, que sería más o menos igual o parecido a semejante de los días de Noé,
que había violencia, había pecado, había corrupción moral. Y eso es lo que estamos viendo en los tiempos actuales. Si nosotros creemos eso, eso es lo que dice la Biblia. Pero eso, más que una señal de un acontecimiento, es la condición degradante que va a vivir la sociedad. Es la situación degradante de la caída de la humanidad, que cada vez vive más lejos de Dios, cada vez viven más apartados del Señor. El rapto o el arrebatamiento producirá, entre otros, las consecuencias de la separación de dos grupos de personas: los que hayan creído realmente en Él estarán con Él, y los incrédulos se quedarán. Muchas familias quedarán separadas. Unas personas que han vivido una relación real con Cristo y otros que en su tiempo rechazaron al Señor, rechazaron esa relación. El rapto hallará a las personas en las ocupaciones regulares, en las ocupaciones habituales que tienen, que muchas personas están íntimamente ligadas entre sí y van a ser separadas por este acontecimiento. Sin embargo, para la gloria del Señor, habrán familias que todas juntas serán arrebatadas para estar con el Señor. Qué precioso, qué precioso. La Biblia nos indica que en los postreros días muchas personas apostatarán de la fe. Muchas personas renunciarán a la fe. Muchas personas se apartarán del Señor. Esta apostasía sabemos que es la renuncia voluntaria de la fe. Se apartan, abandonan, se enfrían en la relación con el Señor. Hemos hablado de aquellas personas que en su diario vivir indican que son creyentes, pero su vida dice lo contrario. Vemos personas que oran como creyentes, personas que leen la palabra como creyentes, pero su vida no es de creyentes. Ellos no tienen una relación con Dios. Ellos no la tienen. No es como Dios desea que sean. Y viven engañados y viven engañando a otros, diciendo que son cristianos, cuando la Biblia nos indica que por los frutos los vamos a conocer. Hay otras personas que en su época oraban, leían la palabra del Señor, se congregaban, pero en un momento dado se distanciaron. Y no se sabe qué pasó. Se distanciaron del Señor, se han alejado de Él. Nos dice la Biblia que el enemigo ha venido para robar, para matar, para destruir. Y también nos dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. No van a tener ese mismo deseo de amar al Señor como lo hacían antes. Muchas personas viven en el mundo como si nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Lamentablemente, algunos de aquellas personas alegan, dicen que son creyentes. Mire lo que está pasando en la actualidad con esta pandemia. Muchas iglesias todavía están cerradas. Y hay algunas iglesias que la abrieron, pero la han tenido que volver a cerrar algunas iglesias producto de este crecimiento de la pandemia. Pero, ¿cuál es el comentario normal, regular de los pastores? Hay muchos creyentes
que se han enfriado en las cosas de Dios. Una pandemia los ha enfriado de las cosas de Dios. Antes aquellas personas tenían una cita con el Señor a determinada hora. En nuestro caso, a las 10 de la mañana. Ahora las personas no pueden ver en forma virtual, escuchar la palabra o adorar al Señor. ¿Por qué? Porque están haciendo otras cosas. Tienen que irse a la playa, tienen que hacer otras cosas, se quedan dormidos, etcétera, etcétera. Cambiaron al Señor por otras cosas. Personas que son creyentes en esta pandemia. Hay otras personas que ingresan a escuchar la palabra 5 minutos antes que termine todo el servicio. Eso está sucediendo en todas las iglesias. ¿Qué está pasando? Personas que se están enfriando. Han cambiado al Señor por otras cosas. Señor, no te puedo escuchar el día de hoy porque quiero irme a la playa. Señor, no te puedo escuchar el día de hoy porque tengo que hacer tal cosa. Y no lo escuchan. O lo escuchan otro día. Antes tenían cita a las 10 de la mañana con el Señor, ahora lo tienen en el momento que ellos quieran. Cuando estoy desocupado, yo ahí voy a escuchar la palabra del Señor. Parece mentira, parece mentira. El Señor va a venir, pero es una venida que solamente la van a experimentar los creyentes verdaderos. ¿Cuántas personas, si el Señor hace un rapto el día de hoy, se pueden quedar porque se han apartado del Señor? ¿Cuántas personas se pueden quedar? El apóstol Pablo nos dice en el pasaje que leímos, porque el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo, todo el entorno de lo que va a decir está relacionado ¿con quién? Con el Señor. Aquel Señor que descendió del cielo y tomó forma humana para morir en la cruz por ti y por mí. El Señor que fue sepultado, el Señor que resucitó, el Señor que fue ascendido a los cielos, el Señor que está sentado a la diestra del Padre. Este mismo Señor va a venir por nosotros. Qué precioso. Y va a venir con voz de mando. El primer punto que vemos en este relato del encuentro con el Señor, con los creyentes, es su autoridad con voz de mando. Hay un pasaje precioso que nos habla en Filipenses 2, del 6 en adelante, que nos dice, que habla primero acerca del descenso de Cristo, del estado de la limitación en la cual Él, siendo en forma de Dios, Él siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se rebajó voluntariamente el Señor, nos dice, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a ti y a mí. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz, nos dice la palabra. Pero qué precioso, por lo cual dice, Dios le levantó de entre los muertos y recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, que está en la tierra y que está debajo en la tierra. Eso va a suceder. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Va a venir con voz de mando el Señor por dos razones. Porque Él tiene que buscar a los creyentes. Él es soberano. Él es soberano.
Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. ¿Tú sabes que Dios es soberano? ¿Tú lo sabías? Tú sabes que toda la actuación de Dios, no importa dónde, es un acto de soberanía. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano. Dios condujo la historia de Israel. Él eligió a un pueblo porque Él es soberano y los llevó, los condujo, los sacó de la tierra de Egipto, los sacó de la esclavitud y los llevó a una tierra prometida. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dios en soberanía, antes de la creación del mundo, determina salvar al pecador. Antes de la creación del mundo. ¡Qué bendición tan tremenda! Dios no salva al pecador para que se pierda. Dios salva al pecador porque quiere salvarlo, porque Él es soberano. Antes de crear los cielos y la tierra, antes de que existan ángeles, antes de que existan los seres humanos, Dios determinó salvarte a ti y a mí. En soberanía, Dios determinó que Jesús se ha puesto en una cruz y que todos los pecados tuyos, todos los pecados míos sean transferidos a Él. Solo en su soberanía, por amor a ti, por amor a mí, por amor a ti y a mí, permite el Señor que muera Jesús. Solo en su soberanía nos salva y salva a todos que acuden a Él mediante la fe en el Señor Jesucristo. El Señor viene con autoridad, viene con voz de mando, porque además de manifestarse como soberano, viene para resucitar a los muertos en Cristo. Aquellas personas que murieron pero habían aceptado al Señor como su Salvador personal, le habían entregado su corazón al Señor. El Señor viene por ellos. En el ministerio del Señor, cada vez que hay una resurrección en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, vemos la autoridad de Él. Por ejemplo, a la hija de Jairo, a una niña, le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó. La niña se levantó. Al hijo de la viuda de Naín, que lo resucitó, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. A una niña, a un joven, faltaba el adulto. Y se cumple con Lázaro. Recordamos la resurrección de Lázaro. Ya tenía 4 días muerto y apestaba, nos dice la Biblia, apestaba él. ¿Y qué dijo Jesús? Quiten la piedra, quiten la piedra. Inmediatamente después que la tumba es abierta, Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro salió. Los muertos escucharon la voz del Señor. Los creyentes muertos a lo largo de la historia de la iglesia serán resucitados. Serán llevados a la presencia del Señor. Después de la voz de mando, dice que hay una voz de arcángel. ¿Qué es un arcángel para ti? El arcángel es el jefe de los ángeles. En la Biblia se nos da el nombre de un solo arcángel, que es Miguel. No se da el nombre de otro arcángel. Los arcángeles escuchan la voz del Hijo de Dios.
de aquel que es Rey, de aquel que es el Señor de señores, que gobierna sobre todo cuerpo celestial. En Josué 5:14 se le presentó a Josué un hombre y Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de los otros? Y le dice él: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. O como dice otra versión, comandante del ejército del Señor. Jesús es el príncipe de todo el ejército del Señor. Por eso viene con voz de arcángel, con voz de autoridad. Quiero que observes un poco más de la descripción que Pablo nos da acerca de esta voz de mando. Dice: con trompeta de Dios descenderá del cielo. Seremos arrebatados con ellos juntamente en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. Allí lo vamos a recibir. ¿Qué pasa actualmente en el aire? Ese es el cuartel de Satanás, donde sus demonios tienen desplegadas todas sus acciones. Todas sus acciones. La Biblia así lo indica. Él es el príncipe de las potestades del aire. A Satanás se le llama así. Mira un momento, los ángeles de Dios descienden con Cristo. Podríamos nosotros pensar: el Señor viene y los ángeles pueden abrir un grupo acá, otro grupo acá. Podríamos pensarlo en esa forma. El ejército celestial allí, de un lado y del otro lado. Y la iglesia pasa a encontrarse con el Señor. Qué precioso. En ese momento, el Dios de la soberanía exhibirá universalmente o a todo el cosmos el triunfo de la cruz sobre Satanás. Aquellos que han sido derrotados en la cruz, principados, potestades, todas las fuerzas de maldad derrotados, sabrán que Cristo Jesús es el Señor y que la iglesia es su esposa. Qué admirable dimensión. Qué preciosos momentos serían. Al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué se necesita para escuchar la trompeta de Dios? Se necesita ser creyente. Solo el creyente puede oír la voz de Dios. El mundo trata de llenarnos de afanes para que no nos congreguemos, para que no podamos escuchar la palabra del Señor. Podemos ver una vez más lo que está sucediendo con esta pandemia. La cantidad de creyentes que se han enfriado, no están cumpliendo con sus obligaciones con la iglesia. Están cómodos en otras cosas. Una pandemia en la actualidad los ha enfriado. Si no escuchas la palabra hoy, no la vas a escuchar en aquel día glorioso. Hermanos, el rapto de la iglesia es algo que va a suceder en realidad. ¿Por qué se van a quedar muchas personas? ¿Por qué no va a ir todo el mundo? Porque solo son para creyentes. No todo lo que el humano o la iglesia llama creyentes son en realidad creyentes. Todo lo que Dios llama creyente, todo lo que Dios llama iglesia, se irá para estar con el Señor. No son aquellas personas que alegan siempre que tienen tal o cual religión. Son los que en alma y cuerpo pertenecen a Cristo. En Mateo el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos tal cosa en ti. Mira que profetizamos, mira que sanamos enfermos. Apártate de mí, les dirá el Señor, hacedores de maldad. Apártate de mí. Qué cosa más dura para aquellas personas que creían que eran creyentes. Tantas personas que en la actualidad se hacen pasar como creyentes, pero no tienen ninguna relación con Dios. No basta con decir, soy creyente. Si estamos convencidos que la iglesia va a ser raptada como creyente en ese acontecimiento, tenemos que irnos si somos creyentes. Hay un punto. Satanás no tiene problemas en que tú creas que habrá un rapto. Él no tiene problema. Está bien, créelo, está bien. Pero no quiere que tú vivas como si ese evento va a suceder. Por eso te tiene distraído. Por eso te tiene frío. Por eso te has alejado del Señor. El verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca, sino aquel que ha creído en su corazón. Aquella persona que solo nomás dice de boca, son personas que aparentan una espiritualidad. Yo te pregunto y finalizo con esto. ¿Estás listo espiritualmente? ¿Tú esperas esa reunión eterna con el glorioso Señor? Yo me imagino que si las personas llevan su celular, ¿cuántas fotos se tomarán en ese momento con el Señor? En todas las poses. Dios quiere tener una relación contigo. Y quiero hacerte una advertencia. Este traslado, este arrebatamiento, este rapto, es para estar con el Señor, pero es solamente para aquellas personas que en su oportunidad le dijeron, ven Señor a mi vida. Le dijeron sinceramente y se vio el cambio. No aquellas personas que dicen y son diferentes. Pero si tú no tienes la seguridad del perdón de tus pecados, si tú no has dado en realidad tu vida a Cristo, si tú nunca le has dicho, gracias Señor, porque tú moriste en la cruz por mí, gracias Señor por la vida eterna que me das, gracias porque me llamas a tu encuentro, gracias porque quieres salvarme. Yo te quiero decir, si tú nunca le has dicho eso al Señor, nunca le has sentido, hoy puedes decirle al Señor. Y qué cosa más preciosa que tú vengas delante del Señor y reconozcas que eres pecador, que eres pecadora, y le pidas perdón. Y le pidas perdón. Cierra un momento tus ojos, allí donde estás. Y si tú deseas, si en realidad este mensaje ha tocado tu corazón, si en realidad tú crees, la Biblia nos dice que un día toda rodilla se doblará. Toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy tú lo puedes hacerlo voluntariamente. Si tú deseas doblar tus rodillas, dobla tus rodillas. Y dile al Señor que lo recibes como su Salvador personal. Que quieres tener una relación con Él. Yo te garantizo que el Señor perdonará tus pecados, no importa lo que hayas hecho. Tienes una oportunidad el día de hoy. Inclina tus ojos, por favor, tu cabeza, y cierra tus ojos.
Señor, perdóname. Te he fallado muchas veces, Señor. Ayúdame. Yo sola no puedo. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir en santidad para tu gloria y tu honra. Entra a mi vida. Te abro mi corazón, Señor. Acepto lo que hiciste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Qué precioso si hiciste esa oración. Por favor, indícanos ahí en Facebook, en YouTube, que también estamos. Indícanos de que hiciste la oración y que le abriste tu corazón al Señor. Y yo mismo me comunicaré contigo. Te indico de que ya tenemos el servicio de los niños por online. Cuando tú pones el televisor en Facebook, te va a salir un link para que le pongas a tus hijos. Y tus hijos van a recibir también la palabra del Señor. Qué precioso. Es tiempo que nos ordenemos con el Señor. Los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico en Zoom. Estamos leyendo el libro de Éxodo. Qué precioso. Cada miércoles es algo totalmente increíble. El día viernes estamos orando. Si tú tienes algún problema, si tú necesitas oración, escríbeme y vamos a estar orando por ti. Comparte este video en tu Facebook, compártelo en vivo, ponlo en tu portal, ponlo, no sé cómo le llamen ustedes, en tu página principal, ponlo para que alguien pueda verlo y te aseguro que aquella persona puede entregar su vida al Señor, así como tú lo has hecho. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana muy bendecida. Gloria a Dios.